Hola a todos a los que nos acompañan en esta transmisión de Fe Real de la lección 3. Hoy nos acompañan, como siempre, Nixon, Lina y el presentador. Y es buen momento para acordarles que se suscriban, que activen la campanita, que den like y que se lo compartan a alguien a quien quieran que lo vea. Em, y también que nos sigan en Instagram y en Facebook por @descubriendo tesoros. Muy bien, Abello, gracias por presentar al presentador, que ya no me dejan casi ni hablar. Y quería mencionar algunos mensajes. Miguelito tiene acá fans especial, porque Azucena Suárez dice, Dios les bendiga. Saludos a Miguelito. Tenemos también a nuestra hermana Carolina Escalante. Carolina Escalante, desde Guatemala nos está escribiendo, es la directora de adolescentes allí. Así que saludos a todos nuestros amigos guatemaltecos para que puedan seguir compartiendo y viendo nuestro programa. Algún día estaremos por allá. ¿Si les gustaría conocer Guatemala? Sí. Unas murallas excelentes, unas lagunas muy espectaculares. Y desde Yopal, Casanare, tierras llaneras colombianas, acá conocido de Abellito, Floribert Fernández nos escribe desde Yopal, Casanare. Así que esperamos que también puedan enviar los mensajes a nuestros amigos en Yopal, que puedan seguir disfrutando del programa. Y nuestro hermano José Valdés desde Puerto Rico, que sigue escuchando nuestro programa. Saludos a todos ellos. Muy bien, y para continuar tenemos que orar, para pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, en este momento que vamos a comenzar este nuevo programa de la Mesa de Fe Real, ayúdanos para que todo sea de acuerdo a tu voluntad, para que hablemos lo que tú quieres que hablemos y que sea un programa constructivo para nosotros y para las personas que nos ven. En Jesús, amén. Amén. Bueno, y recordemos que la lección de esta semana se titula ¿Cómo manejar la culpa y el temor? Y esto me recuerda una historia que pasó el 27 de marzo en 1964. Kitty esa noche estaba volviendo a su casa y una persona intentó hacer un atentado contra ella. Eh, Él la apuñaló una vez y todo ese barrio se llenó de luces, todas las prendieron y esto se repitió por 3 veces. El asesino no logró al principio realizar el atentado contra ella porque como las demás personas alumbraban todas las luces de su casa, él no lo pudo lograr. Hasta la tercera vez que sí la apuñaló, murió. Cuando las personas llamaron a la policía les preguntó que por qué no hicieron nada. Y las respuestas de ellas fueron como estaba cansado, no quería meterme en sus problemas y no era un problema mío. ¿Qué harían si les pasara a ustedes? O sea, ¿tendrían ese valor para hacer algo? ¿O No entrarían en sé, shock? ¿se imaginan ustedes que ver esa escena? Yo creo que si uno está por ahí viendo un partido de fútbol ahorita en el Mundial y de pronto ve que pasa eso, uno dice, uy, no, pero me van a quitar de acá para poder hacer eso. Pero, y si ve usted un arma, no sé, yo creo que le daría a uno miedo. Es que miedo le da hasta el que fue a asesinarlo, porque apenas prendían las luces, según nos cuenta Lina, de una vez se iba, o sea, le daba miedo que de pronto se le vinieran todos. No sé cómo reaccionaría en ese momento, nunca me ha pasado, así que no lo sé decir. ¿Qué dice Miguelito? Yo sí. ¿Sí saldría? De- Yo sí. ¿Saldría corriendo a ayudar o corriendo a esconderse? Ayudar, A ¿cómo ayudar. cree? Y Nixon David. Yo saldría corriendo bueno, llamaría por lo menos a la policía y si acaso pues podría ayudar, pero no entraría a la escena como tal. Ok. Eso es como yo. Bueno, Pues llegado, llama a la policía, puedo llegar, esconderme, mirar a ver qué está pasando, porque decía que eran gritos, pero no sabían por qué. bueno, yo creo que de pronto todos hubiesen podido unirse desde que prendieron las luces por las ventanas, lo asustaban y lo hacían irse bien lejos, ¿no? No Y sé. a veces pensamos que tener miedo significa que no podemos hacer nada. Y hay una frase que nos dice, el valor es la resistencia al miedo y el dominio del miedo, más no la ausencia de miedo. Cuando nosotros hacemos algo contra, por ejemplo, en esta ocasión,
Que nosotros tengamos miedo es algo natural, pero no significa que no podamos hacer nada. Cuando nosotros hacemos algo con valor, no es que ya nos olvidemos del miedo, sino que más bien lo estamos dominando y controlándolo a él. Muy bien. Bueno, y me hizo recordar algo, Lina, o pensar, reflexionar en algo, y quiero hacerle la pregunta. ¿Cuál es el miedo que nosotros tenemos? ¿A qué le tenemos más miedo? Porque dicen que hay más o menos 530 tipos de fobias. Es decir, que hay, Reconocida. bueno, reconocidas exactamente, pueden haber otras más. De pronto acá salga una más. Pero son 530 tipos de fobias, significa que hay fobias para todo el mundo, hay miedos para todo el mundo. Quisiera escucharlos. ¿Cuál es el mayor miedo a lo que más le tememos de pronto nosotros en la vida? Que las cosas pasen repentinamente. ¿A Que lo repentino? yo no esté Preparado. preparado para eso. Así sea bueno, No. solo lo malo. Ujú. Bueno, es un miedo interesante. Yo le tengo miedo a dos cosas. A quedarme sola, o sea, que todos mis familiares y amigos mueran y no tenga a nadie a quien acudir. Y tengo claustrofobia. Claustrofobia. Y al miedo al futuro a quedarse sola. Sí. O sea, Ok. que de la nada todos mueran y yo De no la conozca nada. a nadie. Ok, ahí vamos enlazando los dos. Y para mí, el miedo de verdad al futuro, a lo que ocurrirá, a qué voy a hacer pues en el futuro y lo que ocurrirá en el futuro, el saber qué va a ocurrir en el futuro, o sea, ese miedo es más como una ganas de conocer, de intentar hacer algo por el futuro y, y el miedo a que mis familiares y amigos y todo no se salven. Bueno, hay muchísimas clases de miedo. En una ocasión escuché que había un miedo, no busqué el nombre exactamente, pero tiene su nombre de fobia, y es el miedo a tener dinero. Sí, nos parece extraño, pero ¿a usted le tuviese miedo a tener dinero? Ujú. ¿No? ¿Cierto? Chévere que llegue el dinero, no hay problema. Pero hay un miedo también para eso. Siempre vamos a tener alguna clase de miedo. Mire que la historia de la vida, desde Adán y Eva, existe el miedo. Pero acá en la historia de Adán y Eva aparece un miedo con un factor especial también, y es la culpa. Ustedes recordarán cuando Adán y Eva cometieron un error. No le obedecieron a Dios y comieron la manzana. Creyeron a aquella gran serpiente que se les presentó. Y resulta que después de eso se sintieron desnudos y se cubrieron y se escondían de Dios. Sentían culpa, sentían que no debían presentarse y que debían buscar lo que sea para que el Señor no los escuchara, para que no los viera. Pero bueno, ustedes saben que Dios sí los puede ver. Y el episodio que ya conocemos. La culpa y el temor es el tema de esta semana. ¿Cómo podemos trabajar esta culpa? ¿Cómo trabajamos los temores para que no nos vayan a arruinar nuestras vidas? Así que abro el panel de una vez para que comiencen a comentarnos qué opinan del temor, del miedo, de la culpa durante esta semana. Pues tenemos un ejemplo en la Biblia que fue Pedro. Porque en la Biblia nos dice que en Lucas 22, 54 al 62, dice que Pedro tuvo miedo cuando negó 3 veces a Jesús por temor a ser arrestado. Después de negar a Jesús, él sintió una profunda culpa y lloró amargamente. Sin embargo, Jesús no lo rechazó. Después de resucitar, lo perdonó, restauró su confianza y le dio nuevamente la misión de cuidar de su iglesia. Eso está en Juan 21, 15 y 17. Y hay una frase que dice, las lágrimas de arrepentimiento lavan las lágrimas de culpa. Las manchas de culpa. Bueno, las manchas de culpa. En Romanos 8:1 dice, por tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si nosotros, así como nos dice esta frase, de verdad nos arrepentimos, sentimos que lo que nosotros hicimos mal y lo reconocemos, Dios nos dice que no va a haber condenación para nosotros. Y esto me recuerda al tema anterior, al de la semana pasada, donde hablamos sobre eso, las emociones. Las emociones. Y cómo controlarlas, cómo son naturales las emociones y que tenemos que saber controlarlas
que no sean malas para nosotros. Y dentro de esas emociones está el miedo. Sí. Tengo un versículo que se encuentra en Salmo 56, del 3 al 4, que dice: cuando tengo miedo, confío en ti, confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Muestra la realidad de este asunto. Que cuando tenemos miedo, debemos recordar que estamos del lado de Dios, que no estamos haciendo nada malo y que Dios pues es el que nos va a ayudar y que Él es más poderoso que cualquier hombre que nos pueda dañar o cualquier Y circunstancia. por eso David dijo en Salmos 34:4, dice, recurrí al Señor y Él me contestó, me libró de todos mis temores. Lo que David nos quería decir es de que uno cuando tenga miedo, cuando tenga temor, puede recurrir a Dios y Dios lo va a librar de cualquier miedo, de cualquier culpa, de todo lo que usted por todo lo que usted se sienta mal o viceversa. En Deuteronomio 20, del 13 y 4 nos dice, y les dirá, présteme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan a pelear contra sus enemigos, no se desanimen ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Aquí nos vuelve a recalcar lo que nos decía Nixon, que si nosotros vamos con Dios no nos deberíamos preocupar, porque Él siempre va a estar por nosotros y se va a preocupar porque nosotros tenemos la victoria. Muy bien, excelente. Yo creo que algo que tenemos que ya definir es que el miedo existe, ¿sí? Cada uno de Sí, nosotros tenemos unos miedos distintos. Que definitivamente en la historia bíblica hay muchos personajes que nos pueden demostrar el miedo, porque ustedes ya han mencionado algunos de ellos. Y David, que nos mencionaba Bello, es un personaje que representa de alguna manera, de manera alta, el tema del miedo, el tema de tener la culpa. Y por eso él nos da ese consejo, de que a pesar de que tengamos esa culpa, ese miedo a afrontar esas situaciones, Dios iba a estar con él. Y ese es lo más importante que debemos tener en cuenta. Pero bueno, ¿ustedes conocen personas que tengan miedo más que ustedes? sí. Sí. ¿Ustedes creen que hay personas que tienen más Sí. miedo que nosotros? Para aclarar la situación, el miedo lo tienen todas las personas y el miedo no es malo, No, no es malo. el miedo es bueno, Es como inherente en nosotros, ¿no? Como que todos nacemos con miedo a algo. porque en la vida cotidiana también el miedo es bueno. El miedo es lo que nos hace no cometer malas decisiones, porque tú estás tranquilo y llegas y vas pasando por ahí y ves una aguja o algo así. Y entonces el miedo a que te pulle, a Le que puede ayudar a entonces prevenir el lo accidente. recoges y lo pones en el lugar por él mismo. El miedo es bueno, el miedo es algo que es una emoción importante en nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, moriríamos cada poquito tiempo. Así como en la historia de Kitty, ella tuvo miedo y ese miedo la hizo reaccionar, gritar, pedir auxilio a los demás. Bien, quiero que ustedes me ayuden a recordar más personajes bíblicos que de pronto tuvieron miedo. ¿Qué episodio de miedo ustedes recuerdan en alguno de ellos? Ya de pronto Abello nos mencionó a Pedro. Y Pedro, que tuvo miedo posterior a haber negado a Jesús. Imagínense, primero va y le dice, no Señor, pase lo que pase, yo voy a estar contigo, no lo voy a negar. Y resulta que antes de que él lo pensara, ya estaba cumpliéndose la profecía que el Señor le había dicho, que antes de que el gallo cante, me negarás. ¿Qué otros personajes sintieron miedo? Bueno, Lina también nos mencionó esto por medio del versículo, la historia cuando tenía que ir a la batalla, a pesar de que tuviese miedo. ¿Qué otro personaje nos pueden apoyar? Tal vez Tengo el de David, David. porque David en una ocasión, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, él llegó a una ciudad que llamaba Gat. Gat, para meterme en contexto, Gat era de donde provenía Los gigantes. el gigante que mató a David.
y no era la capital de, según yo era la capital de los filisteos, creo. Bueno, Pues porque creo que en Gat era de donde tenían, donde vivía el rey y todo eso, si no estoy Sí, mal. ahí era donde vivía el rey. Y en ese momento, en esa circunstancia, en ese contexto, era un héroe, era como un villano grande en esa tierra, porque había matado a un gigante, algo que nunca ocurría. Que un niño mate a un gigante con una onda. Entonces era un héroe prácticamente allá, era un héroe, pero malo para ellos porque fue el que le dio la derrota. Pero en ese lugar era muy conocido. Y llegó, ya de adulto, siendo perseguido por Saúl, llegó a la ciudad. Y todos lo reconocieron. Incluso en el versículo de 1 Samuel 21, del 10 al 15 dice, en el 10 dice, aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Los servidores de Aquís, ¿sabes qué le dijeron? Lo reconocieron de una si ya estuviera más adulto. Le dijeron, no es este David, el de la tierra, no es esta que cantaban con danzas diciendo, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000. Todos lo tenían como una persona de gran temor que de pronto venía a espiar, venía a acabar con el rey o algo así. Pero tras el miedo que tenía David de al darse cuenta que ya lo descubrieron, de que lo mataran o hicieran algo, él tomó una medida un poco desesperada, un poco loca. Y digo, David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiendo estar loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. Entonces Aquís dijo a sus servidores, he aquí, ven que este es un hombre demente, ¿por qué me lo han traído? ¿Acaso me hacen falta locos a mí para que traigan a este a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había este de entrar en mi casa? increíble, ¿no? David. Imagínense que David está siendo perseguido por Saúl y tenía miedo que Saúl lo matara. Y se fue y se resguardó en la ciudad donde estaban los gigantes, es decir, donde probablemente también lo iban a matar, pero sintió más seguridad en ese momento, increíble. Es Lo que está Y persiguiendo, para el cual le ayudó para matar al nosotros gigante. los humanos, la decisión que tomó fue muy buena, ¿sabes? Se camufló perfectamente y pudo salir de esa circunstancia. O sea, es aplaudible de la situación. el problema es que David no tenía dónde ir porque en su propia tierra no lo querían y en sus alrededores todos eran enemigos y todos sabían quién era David porque David luchaba en guerras de Saúl. Entonces, según todos, David seguía siendo el Fiel. héroe Sí, y fiel de Saúl. claro. Pero como no tenía dónde ir, fue una buena opción la que tomó David, pero por ese miedo, tal vez ahí no pudo hacer lo que quería. Pero luego más adelante, no tengo el versículo exacto, pero Dios llega y le dice que se equivocó, o sea, que estuvo mal lo que hizo, porque no confió en Dios. Dios le había dado ese poder, Dios le había dado ese cargo que iba a ocupar, y él no confió en que Dios lo iba a ayudar, sino que llegó e intentó por sus propios medios intentar pues llegar a ese cargo, llegar a sobrevivir sabiendo que el mismo rey lo podría ayudar, sabiendo que Dios ya tenía todo preparado para él y no confió en él y hizo a su manera. Entonces eso fue lo que luego Dios se enoja con él y le dice. Bueno, y Eh, ahorita voy a complementar porque interrumpimos a Lina, entonces no, acabe. Si va a acabar la idea, ¿A mí? acabe. no, iba a decir otro personaje, así Otro que personaje, entonces debemos a Lina primero que le habíamos interrumpido, ¿no? No le interrumpí, bueno, entonces a ver. otro personaje, pues no estoy seguro si tuvo miedo o si lo menciona la Biblia, pero yo creo que fue Juan. ¿Por qué? Yo oí la historia de Juan, el que, amigo de Jesús, o Juan el ajá, Bautista. Juan Juan, el discípulo el amado. Bautista, Juan el Bautista, no. Juan, lo que yo oí fue de que Juan fue el único de los discípulos que murió de forma natural.
El resto o los crucificaban como Pedro, o los mataban, o los perseguían. Pero a Juan lo que le hicieron fue que cuando lo atraparon, a él lo llevaron, no me acuerdo dónde, y llenaron una olla o algo, no me acuerdo qué era, y le metieron aceite y lo hirvieron. Y la historia dice de que a él lo metieron, pero a Juan no le pasó nada. Pero yo creo que Juan tuvo miedo antes de que lo metieran a la olla con aceite. Y yo creo que él oró a Dios para que lo librara de esa muerte tan horrible. Y ese miedo fue el que hizo, tal vez, es lo que creo que hizo Juan. Ese miedo fue lo que hizo que orara y que así Dios lo librara de esa muerte. Porque el miedo no es malo, el miedo nos hace hacer cosas que uno tal vez no entienda, pero el miedo lo ayuda a... A vencer de pronto situaciones, a superarlas, a sacar adelante de pronto proyectos. Excelente. Yo creo que es un gran ejemplo y al final Juan nos escribió Apocalipsis allí en la isla de Patmos, donde fue desterrado Juan. Y Yo creo murió que de viejo. murió de bien. Yo creo que todos los personajes, muchos personajes en la Biblia, o todos, tienen algún episodio especial, ¿no? El tiempo va avanzando, así que vayan pensando en las conclusiones que tenemos para esta semana. Pero quiero recordarles, por ejemplo, ¿ustedes creen que Daniel no tuvo miedo cuando fue echado allí En el foso de los leones. al foso? ¿Usted cree que no le dio miedo? Yo creo que sí, ¿cierto? Yo creo que todo nos da miedo. Y los amigos también yo creo que les dio temor. Los amigos de Daniel, yo creo que también les dio temor. Tenemos muchos episodios bíblicos en los cuales el miedo hace parte de su episodio natural. Yo creo que no hay inconveniente con eso. Pero quiero reflexionar en un personaje que de pronto no sé cómo se llamará esa fobia, pero que tenía miedo a tener poder, miedo a dirigir. ¿A ti te da miedo dirigir? Sí, ¿Sí? es una gran Bueno, entonces se va a responsabilidad. identificar por la gran responsabilidad. ¿Te da miedo dirigir? ¿No? Ok, mire, algunos tienen miedo a uno, otras cosas no. Josué, Moisés, el gran personaje bíblico que abrió el Mar Rojo, que estuvo allí luchando con el pueblo de Israel, ya iba a morir y tenía que saber quién iba a tener una persona para poder gestionar de alguna manera el proyecto que se llamaba llevar al pueblo de Dios hasta la Canaán. Y apareció Josué. ¿Y qué dijo Josué apenas le dijeron que su responsabilidad iba a ser dirigir el pueblo? Ustedes, Miedo. miedo. ¿Por qué? ¿Qué decía? No, es que cómo voy a dirigir yo a ese pueblo. Si el líder, ¿quién era? Imagínense, Moisés. Él dijo que no era Moisés. Reemplazar a Moisés. Era muy, muy Era una gran complicado. responsabilidad, sí. Y entonces Dios le dice en un versículo que es muy conocido por todos, en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Y eso nos dice a todos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo creo que cuando nosotros iniciamos este programa, el panel de la mesa de fe real, de pronto todos teníamos miedo, ¿cierto? Uy, ¿qué tal que cometa error? ¿Qué tal que no pueda estudiar? ¿Qué tal que no comprenda? ¿Qué tal que el equipo no funcione? ¿Qué tal que el micrófono? Y todo esto ocasiona un miedo. Pero cuando uno tiene un desafío, cuando uno tiene una proyección, algo bueno por hacer, el miedo es normal que llegue. En Josué le pasaba eso, iba a dirigir al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo, no te preocupes, esfuérzate y sé valiente, que estaré contigo por donde quiera que fueres. Y yo creo que esa invitación nos hace a todos, y se la hizo a todos los personajes, todas las personas que en la palabra de Dios son mencionadas y que dejaron un mensaje para nosotros. Desde Juan el Bautista, cuando le van a quitar la cabeza, también yo creo que sintió Tengo miedo. un versículo que se escribe en Juan
17:33, 16:33. Que dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Esto lo habla Jesús, que es una persona que en esta tierra sufrió mucho, mucho a Dolor. causa de otras personas y también el miedo, porque tenía mucho dolor, tenía mucho sufrimiento, tenía muchas situaciones que en el futuro no sabía que iban a ocurrir y por la consecuencia mucho miedo, también temor al futuro, porque sabía que iba a morir, incluso le dice a Dios Padre, como lo estudiamos la semana pasada, sobre el miedo que tenía tremendo hacia esa muerte que iba a tener en la cruz. Pero aún así dice eso, ustedes aquí van a tener que sufrir, van a tener que sufrir, van a tener miedo, van a tener angustia, pero tengan valor, que yo he vencido al mundo. O sea, podemos hablarle a él, que era una pregunta muy importante hoy en día, que es ¿qué hacer con el miedo? ¿Cómo podemos parar ese miedo o llevarlo a donde se debe o vencer ese miedo? Y esa es la forma, hablarle a Jesús que ya venció todos los miedos, ya venció todos esos problemas. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Pues por eso dice una frase, quien confía en Dios encuentra valor para enfrentar cualquier temor, porque cuando uno confía en Dios, usted no le va a tener miedo a nada, porque Dios es todopoderoso, que lo puede ayudar en cualquier problema o temor que usted tenga. Y hay un versículo que es muy conocido en Isaías 41:10 que nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios nos dice aquí que si tenemos miedo, busquémoslo a Él, porque sabemos que Él es todo lo más grande en este mundo, este universo, y Él nos creó y Él está siempre para nosotros. Entonces, si tenemos ese miedo, ese temor, deberíamos buscarlo solo a Él, y Él nos dará la victoria. Tengo una frase que es muy real y que el día de hoy, en los días de los que vivimos es la realidad de muchas personas hoy en día, casi todas. Y es, los hombres le temen a la muerte como los niños le temen a la oscuridad. Esta frase nos enseña la realidad de la vida. Todos piensan en el futuro. Listo, voy a conseguir tal cosa, voy a trabajar en tal cosa, voy a llegar a tal universidad, voy a conseguir tal trabajo, voy a crear tal empresa, voy a llegar a hacer tal cosa. Y muchas veces se preguntan, ¿y luego qué? Luego de ese tope que queremos alcanzar, de ese gran lugar donde queremos llegar, nos preguntamos, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Y así haciéndonos tantas preguntas, empieza a entender que todo lo que ocurre acá en el mundo es falso, porque literalmente si tú llegas en el mundo y logras ser importante, logras hacer algo, todo lo que tú quisiste, aún así vas a morir, igual que como lo hicieron todas las personas. Por eso es que Dios dice que no quiere que nosotros vivamos por el miedo, sino que siempre quiere que nosotros estemos fortalecidos por su amor. Porque, como dijo Nixon, lo que nosotros tengamos aquí en la tierra no importa. Lo que importa es cómo estemos para que cuando Cristo venga em, podamos ir con Él. Por eso es que no nos debemos que dejar dominar por el miedo, sino que tenemos que fortalecernos siempre con el amor de Dios. Y perdón, dale, Gracias. Y así como dice en Mateo 6:33, que nos hablaba de más buscar primeramente el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven la vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así como nos decía Nixon, que a veces nos llenamos de tantas preguntas que, bueno, ya llegué aquí, ahora qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Pero siempre debemos es buscar tener la mirada fija en Dios, porque Dios nos dice que tenemos que pensar solo en Él y Él nos sostendrá. Y sabes que cuando empiezo a hacer esa pregunta y después que, y cuando uno llega
al inicio, a donde el mayor miedo que es la muerte, el miedo de todo el mundo, tenemos que aprender a confiar en Dios, a saber que la muerte solo va a ser una pequeña barrera, un pequeño momento. Luego vamos a ir al cielo, vamos a vivir allá por la eternidad. Entonces, ese es el miedo que debemos acabar en nuestras mentes, que podemos tenerlo, pero no mostrarlo como lo más fuerte, porque realmente nosotros tenemos esa esperanza, sabemos lo que va a ocurrir, Por lo eso que es las que, personas del mundo no lo tienen. por eso es que no tenemos que estar dominados por el miedo. Y también hay otra frase que dice, el miedo disminuye cuando recordamos que Dios siempre está con nosotros. Porque usted le va a poder tener miedo, tal vez usted tenga las 530 tipos de fobias. Pero si usted recuerda que Dios está con usted, el miedo va a disminuir porque, como dijo Nixon, el mayor miedo es la muerte. Pero para Dios, eso, él mismo lo dijo, que era como dormir. Si usted tiene miedo a la muerte, recuerde que para Dios la muerte no es nada. Es que yo siento que la muerte, o sea, no es ni algo malo, porque Dios siempre nos dijo que luego vamos a tener algo mucho mejor. Hay un personaje de la Biblia que no me acuerdo cuál es, que cuando murió, él estaba feliz porque él ya sabía que iba a poder estar con Dios. Entonces no deberíamos recordarlo como algo malo ni tener ese miedo constante del que qué pasará. Bueno, muy bien. Bueno, Y te quería decir un pequeño apunte. Ya que estamos hablando de miedos y fobias, veo que lo estamos confundiendo un poco. Hay dos cosas diferentes entre el miedo y el fobia. El miedo es completamente natural en nosotros y es importante en la vida. O sea, es necesario tener miedo. Si no tenemos miedo, moriremos fácilmente. En cambio, la fobia no. El miedo es una emoción natural y adaptativa que sirve para protegernos de peligros reales. En contraste, la fobia es un trastorno de ansiedad que provoca un terror irracional, desproporcionado e incontrolable ante objetos o situaciones que representan poco o ningún peligro real. muy bien. Esa es una gran diferencia porque ciertamente el miedo, muchos decimos, no quiero El miedo tener se nos miedo. puede convertir en fobia. No, Sí, bueno, sí, en algunos casos sí. Pero lo que quería llegar con eso era que el miedo es importantísimo. El miedo para cuidar nuestra salud, para todo, es importantísimo. En cambio, la fobia es diferente. La fobia es peligros irracionales. Es decir, tener miedo de cosas que no me hacen ningún tipo de daño a mí. Tener miedos que me lo invento en la cabeza. aunque hay fobias que sí son, por así decirlo, reales. Porque, Una cucaracha que viene acá y lo va a picar. pues no, pero creo, si no estoy mal, que hay una fobia que es fobia a las serpientes. Y una serpiente usted lo puede matar. Sí, pero como decía, o sea, genera un muy poco, o sea, puede generar peligro, pero es poco peligro real. O sea, la fobia a las serpientes no es miedo a las serpientes porque la fobia se diferencia del miedo en que el miedo es que tú ves la serpiente viniendo acá, te escondes, te asustas, o sea, te mueves para que no te pique. La fobia, pues obviamente es De que pronto la ve en reaccionas mal. televisión y ya le da miedo. Exacto. Entonces, eso Esa es la puede ser diferencia fobia. entre una fobia y un Pero bueno, yo creo que ese tema vamos a tratarlo después con amplitud porque hay como mucha tela donde cortar. Está interesante. Yo quiero darle un desafío mientras vamos cerrando el programa a Lina, que por favor me abras el candado porque necesitamos cerrar allí el estudio antes de salir. Mientras tanto, voy a decirles algo. El miedo, la culpa existirá siempre. No hay problema. Siempre va a existir. No podemos evadirla. Pero también sabemos que Dios nos ha dado un mensaje y nos da aliento. Josué 1:9, Isaías 41:10 nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, Sabello, que no temas, Nixon David, no te desmayes, Dina, que puedes abrir el candado, porque Dios estará contigo por donde quiera que fueres. Y entonces tenemos que entender que el miedo lo podemos tener, siempre lo vamos a tener, pero que Dios nos va a ayudar, nos alienta. Pero aparte de alentarnos, Dios mandó a su Hijo, a Jesús, para que pagara por nuestras culpas, para que pagara por nuestros miedos, para que nos diéramos cuenta que las cosas se pueden hacer con la ayuda de Dios. Y ese es un mensaje muy especial, que nosotros tal vez el miedo no deje que supere nuestra vida, nuestras ganas de vivir, de superar y sobre todo de encontrar la salvación. Lina.
Cuéntame. No, ¿No has podido? no. Le quedó grande a Lina abrir el candado. Yo creo que a ustedes no les queda grande, ¿cierto? A mí tampoco. A mí me queda muy fácil abrir el candado. Mírame. Pero así, ¿quién no? Ah, yo le dije que abría el candado. Yo no le dije que no tenía llaves. A veces, en la vida, nosotros tenemos que abrir el candado. Tenemos el miedo. Y el miedo es el candado, tal vez. Pero necesitamos o debemos tener una llave que nos abra el candado. Y esa llave es, ¿quién? Jesús. Cristo Jesús. Es la que nos va a ayudar para que ese candado, que sea difícil, que lo vemos complicado, imposible, Dios, Jesús, nos va a ayudar para sacarlo adelante. ¿Cómo les pareció la lección de esta semana? Muy interesante. ¿Algo para añadir, para terminar? Que recordemos que el miedo es algo natural y que más que miedo tenemos que tener confianza en Dios. Confianza en Dios. Otra cosa que quiero recalcar al final es que el miedo es importante y que pues tenemos miedo todos nosotros, es una emoción natural, pero que tenemos que saber cómo controlar el miedo y las fobias. Pues yo tengo aquí un versículo que dice Isaías, que está en Isaías 12:2, que dice: Dios es mi salvación, confiaré y no tendré miedo, porque el Señor es mi fuerza y mi poder. Él ha sido mi salvación. Lo que nos quiere decir Isaías es de que para qué tener fobias, miedo, temor, si Dios es nuestra salvación y Él nos puede dar fuerzas y poder. Así que lo que quería decir aquí al final es de que no tengamos miedo ni nada porque Dios es nuestro sustento. Muy bien, y para cerrar definitivamente, entonces les voy a leer un versículo de los preferidos para muchos y para mí, Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos, los adolescentes, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, es decir, les da miedo. Mas los que esperan en Jehová, o sea, los que tienen la llave para abrir el candado, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Nadie alcanza las águilas, salen por encima de cualquier problema. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y con este mensaje quiero invitarlos a todos para que confiemos en Jesús, que Dios nos ayude para salir adelante en todos nuestros proyectos, sin miedo al éxito. Bueno, muchachos, despidámonos de todos nuestros amigos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao. Chao.